Buenas noches. ¿Están sin fuerzas? ¿Qué pasó el fin de semana? ¿Mucho viento? ¿Los agarró muy fuerte el fin de semana? Bueno. En general los trabajos, ahí se los entregué a Nancy, los trabajos que hicieron grupales, muy buenos. Creo que me preguntaba Nancy si los tuvieran que hacer realmente, bueno, los tendrían que ampliar, ¿sí? Pero en realidad muy bien las bases de los trabajos. Digo que los tendrían que ampliar preguntándole, por supuesto, todo al Señor. Estrategias y viendo puntualmente cada cosa que ustedes anotaron ahí. Pero la idea del trabajo era que ustedes pudieran ver el complemento de los dones y de los ministerios, que creo que el objetivo se cumplió en la mayoría de los grupos. ¿Sí? Por lo menos por lo que leí. No sé cómo fue la experiencia, digamos, creo que también la experiencia fue buena de ustedes de ver cómo pueden trabajar en equipo y complementarse. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar el módulo 4. En esta clase quiero aclararle algunas cosas. Hay una información que está repetida, que ya la dimos en el módulo 3, así que no va en esta, que es la que está en la página 48, 49 y 49. ¿Sí? Las funciones de los profetas y los dones estaba en el módulo 3, así que ya está repetida esa información. No la tienen que leer. Esa página, de la 48 y la 49, la van a saltear o la vamos a saltear. Les voy a pedir también que ustedes lean, porque me parecía dar lo mismo que está en el manual y eso lo pueden hacer ustedes, lo pueden leer. Lo que dice en la página 46 y 47, eso sí lo van a leer ustedes. No lo vamos a dar ahora, ¿sí? No lo vamos a dar, porque es muy sencillo y trata de mostrar un poquito acerca del perfil de los profetas, ¿sí? Entonces, les voy a pedir que por favor eso lo tengan de lectura ustedes, la primera página, la primera y la segunda, 46 y 47, ¿sí? Lo lean ustedes en su casa. Vamos a empezar hoy bien a partir de lo que es la ética del profeta. Así que vamos a empezar. Me interesa, sí, a partir de la página 50. Vamos a ver eso. Bueno, ¿por qué me interesa esta parte? Porque en realidad el don va a seguir funcionando en cada uno de nosotros, pero tenemos que ser cuidadosos en lo que trata o lo que está en nuestro corazón y en cómo debemos, por ejemplo, aquí dice el profeta debe tener algunas características y eso es lo que en realidad más nos debe interesar, porque la práctica de hacer decretos, la práctica de profetizar, la práctica de escuchar a Dios es algo que va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios ha depositado en el profeta. Pero a lo que más se debe apuntar es al corazón. ¿Por qué? Porque si yo tengo cosas en mi corazón, si hay tinieblas en mi corazón, los mensajes van a salir mezclados y no van a ser realmente lo que Dios quiere. ¿Sí? Los dones son irrevocables y van a seguir funcionando, pero en realidad el profeta se tiene que preocupar más por lo que hay en su corazón. Y es por eso que me interesaba hablar a partir de la ética del profeta. En primer lugar, dice que el profeta tiene que ser íntegro, ¿sí?
¿Qué significa integridad para ustedes? Bien, de una sola pieza. Así es. Bien, una persona íntegra es, como muy bien, podríamos ir a el ejemplo de José, ¿recuerdan? Cuando él recibe la invitación de la esposa de Potifar, él bien podría haber aceptado, pero había algo en José que es integridad y sobre todo temor de Dios. Yo creo que la integridad va muy asociada con el temor de Dios. ¿Por qué? Porque mientras uno funcione en el temor de Dios, va a tener este comportamiento, es decir, no soy de una forma dentro de la congregación y cuando salgo soy de otra forma. O sea, yo creo que una persona íntegra, además de actuar en todos los lugares de la misma forma, sabe que se debe a Dios, más allá de los lugares donde está. Entonces, siempre va a actuar de la misma forma, con distintas personas, pero para él van a cambiar quizás los ambientes, las personas, pero él siempre va a ser igual, de la misma manera. Es decir, no hace falta que me estén mirando, no hace falta esto de que porque estoy dentro de la congregación me tengo que comportar bien, o porque estoy entre gente cristiana me tengo que comportar bien. Una persona íntegra es en el Señor y no importa dónde se encuentre. José pudo muy bien haber aceptado la invitación de la esposa de Potifar, pero sin embargo, él aclara muy bien que él ni se podría atrever a tocar una mujer que no era la de él. ¿Recuerdan cuando le dice por qué? Porque tenía temor de Dios. Y una persona íntegra es aquella que tiene temor de Dios. Entonces, dentro de la ética, digamos, como una conducta que tiene que seguir el profeta tiene que ser una persona íntegra. Por eso es muy importante, creo que lo hemos dicho, que hay que trabajar en el carácter y hay que trabajar en esto que es muchas veces el rechazo. Un profeta tiene que trabajar mucho en su identidad en Cristo, porque si no es peligroso, porque la idea de tener un don de profecía quizás te dé la imagen de ser importante porque Dios te está usando con ese don. Y cuando tomamos un don para creer que somos importantes, allí nos estamos desviando, porque en realidad somos importantes por lo que somos en Cristo y por quienes somos en Cristo. Y somos importantes porque Dios nos ve así. Entonces, lo importante en el profeta, y esto me gustaría mucho que ustedes lo pudieran asimilar, es decir, más allá de la preocupación de profetizar, más allá de que se preocupen porque puedan escuchar bien a Dios, que es importante, más allá de, digamos, de ser lo más exacto posible en escuchar al Señor y en lo que voy a decir o en lo que voy a hacer, más allá de eso, ustedes se deben ocupar en trabajar su identidad, en trabajar su integridad, en trabajar lo que hay en su corazón. Es decir, cuanto yo más me despoje de mí misma, es mejor. ¿Por qué? Porque voy a dejar que Cristo actúe en mí y el don va a seguir actuando. O sea, ustedes no se preocupen por los dones, porque dice la palabra que son irrevocables. Preocúpense o ocúpense, mejor dicho, más en lo que hay en su corazón y en cómo ustedes se están viendo. ¿Por qué les digo esto? Porque un gran problema es el problema de cómo nos vemos a nosotros mismos y con qué nos identificamos. Si nosotros nos identificamos con que Dios nos usa con un don profético, estamos errando. Ah, pero ¿cómo? Si soy profeta. No, sos hijo de Dios y estás en Cristo. Eso es lo principal. Corremos un gran riesgo con identificarnos con la acción de un don antes de identificarnos con Cristo. Entonces, lo primero que debemos ocuparnos en realidad es esto. Si nos falta o si vemos que Dios tiene que seguir trabajando en la identidad, pues es tiempo de ocuparse en eso.
¿Sí? Entonces, esto, si bien se llama Escuela de Profetas y le vamos a dar algunas claves de interpretación, de palabras, de protocolo más adelante, de símbolos de la Biblia, que son importantes porque son herramientas que yo tengo que conocer. Pero más allá de eso, lo que yo debo apuntar es a mi corazón, ¿sí? Debo apuntar a realmente que cada día tenga más revelación de quién soy en el Señor, porque desde ahí ya parte todo. Entonces, por eso me parecía importante ver estos puntos. Acá dice que ser íntegro quiere decir transparencia, por lo tanto, ser lo mismo en privado que en público. O sea, la persona íntegra es la que anda en luz, la que no tiene que ocultar absolutamente nada. Y es una persona que le gusta andar en luz. ¿Qué sería falta de integridad? Aquí les hemos colocado algunos puntos para que ustedes vean lo que pudiera ser lo opuesto. Falta de integridad sería falta de un verdadero espíritu de servicio, o sea, aquella persona que va a servir para ser vista o va a servir porque tengo un interés personal en servir. Eso no es ser íntegro. Jesucristo vino para servir y Él lo expresó y no había ningún interés personal en ese servicio. Y hay que tener muchísimo cuidado porque por allí podemos mezclar algunas cosas y nos podemos confundir. Es decir, estoy sirviendo, soy profeta, tengo un papel o un rol importante dentro de la congregación. No, tu tarea es servir. Es decir, si me mandan a hacer algo, pero si yo soy profeta, ¿por qué me mandan, no sé, a acomodar las sillas? ¿O por qué me mandan a estar mirando atrás? ¿O por qué me mandan a la puerta para orar por la gente que ingresa? Porque tu tarea es servir, ¿sí? ¿Qué sería falta de integridad? Un marcado interés por lo material. A ver qué puedo sacar de material a través de lo que hago. Una falta de respeto por otros ministros y ministerios. Eso es falta de integridad. Cuando yo puedo ver de manera despectiva o me veo como superior delante de los otros ministerios. Eso no es ser íntegro. No ser personas de palabra. O sea, decir, sí, lo voy a hacer y no lo hago. Eso no es ser íntegro. ¿Por qué? Porque el profeta justamente es una persona que utiliza la palabra, ¿sí?, para profetizar, para hablar la palabra de Dios. Supuestamente sos el vocero. Entonces, si ya sos una persona que no tiene palabra, pero yo profetizo, sí, pero vos no sos una persona de palabra, o sea, decís sí y después no lo haces. ¿Se dan cuenta? Prometer y no cumplir. Sí, te prometo que voy a venir, sí te prometo, en realidad no se debe prometer, ¿no? Pero sí te digo que voy a hacer tal cosa o voy a cumplir con esto y no lo hago. Eso no es ser una persona íntegra. Impuntualidad crónica, o sea, estos son ejemplos de lo que pudiera ser una falta de integridad, ¿sí? Si yo sé que tengo una responsabilidad, tengo que estar puntual en un lugar. ¡Ay, qué legalista que sos! No es ser legalista. Es realmente respetar y de alguna forma ser ejemplo. Falta de interés por aprender o capacitarse para ser mejores cristianos. Aquellas personas que dicen, ¡ay, qué me va a enseñar fulano de tal! ¡Ay, este que está acá, qué me va a enseñar! ¿Qué me va a decir? ¿Algo nuevo? Si yo ya sé. Eso es un espíritu no enseñable. Y eso no es ser íntegro. O cuando por allí escuchamos, otra vez este mensaje, este tema que ya lo hemos escuchado. Un espíritu enseñable dice, Señor, aun cuando he escuchado los mismos temas muchas veces, algo tenés para mí. Vos me querés mostrar algo y yo lo quiero ver. Eso es distinto. Pero aquel que dice, ¿qué voy a aprender otra vez el mismo tema? O otra vez la misma persona hablando, ¿qué me va a enseñar? Hacer acepción de personas, eso no es integridad, ¿sí? Porque Dios dice que no hace acepción de personas.
Integridad es hablar la verdad siempre. Estamos hablando de la verdad de Dios y que seamos, cuando digamos algo así, que sea así realmente. Operar en los dones proféticos frecuentemente trae la tentación de hablar de nuestro corazón, o sea, de sacar palabras proféticas, pero está de nuestro corazón. Y cuando yo empiezo a profetizar de mi corazón, no estoy hablando verdad, porque no estoy hablando lo que Dios, que es verdad, me está diciendo. O a veces puede suceder el peligro de, ay, sos profeta, entonces tenés que largar una palabra. Y como no tengo palabra para largar, empiezo a inventar y mi alma empieza a fabricar palabras. ¿Se dan cuenta? O sea, el profeta tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Si no tenés palabra, no tenés palabra. No sos ni peor ni mejor que otros. No tenés palabra, no hay, o vos estás escuchando que hay un silencio en el cielo o ese día realmente no, tu corazón no está en condiciones de contactarse con Dios porque tenés muchas circunstancias. O sea, si no hay palabra, no hay palabra. No inventemos por decir, no, soy profeta y le tengo que largar una palabra, porque le vas a largar una palabra de tu alma, o mejor dicho, de tu buena intención para no quedar mal, y eso no es integridad, ¿sí? Si no hay palabra, no hay palabra, no tengo algo para darte, no tengo que estar inventándolo. Al contrario, es sabio callar cuando no tengo una palabra o no tengo una visión o no tengo algo para dar. Entonces, dice acá que frecuentemente trae la tentación de hablar de nuestro corazón, aun cuando Dios no ha hablado, ¿sí? Eso es, dice, la mentira, el engaño, el decir verdades a medias es falta de integridad. O sea, la mentira no es mentira simplemente porque completamente sea mentira. Cuando decís verdades a medias, estás mintiendo. Y eso no es integridad. ¿Sí? Porque, como dijo Claudita, o sea, ser de una sola pieza. Si yo estoy diciendo verdades a medias, no estoy siendo íntegro, no estoy siendo de una sola pieza. ¿Sí? Hay partes que no son de esa pieza. ¿Está claro? Entonces, tenemos que preocuparnos por ser personas íntegras. Pero también tener cuidado de que no te pases a ser legalista, porque hay como una línea delgada entre la justicia y el legalismo, que uno lo percibe por dentro. Es algo muy interno, el espíritu percibe cuando ya estamos siendo legalistas. Pero tampoco, o sea, los extremos, ¿sí? Legalista o ser desequilibrado y ser liberal, ¿sí? Porque es todo por gracia. Entonces no estoy tomando en serio la gracia de Dios. Y hay algo que tenemos que tener en claro, hermanos, porque por allí nosotros, por nuestra manera de ser, queremos que los demás sean como nosotros somos, ¿sí? Si nosotros llegamos a tiempo, estamos puntuales y vemos que personas entran, supónganse, estoy dando un ejemplo, ¿no? Que personas vienen después y como que no les importa y empezamos a decir, pero que este viene tarde, no le importa. No, a las personas hay que enseñarles la importancia de por qué vos llegás, por ejemplo, o ser ejemplo, ¿por qué yo estoy temprano? Yo estoy temprano, pero no una forma de exigirle al otro, sino enseñarle la importancia de. Si vos estás viendo cosas que el otro no ve, no es porque el otro es desechable o porque el otro es ignorante, sino que aprovechemos para enseñarle la revelación que nosotros tengamos y tengamos siempre un fundamento del Señor y sepamos cómo decirlo, en la manera en que lo decimos, porque muchas veces podemos decir verdades, pero las formas no son las óptimas. Y eso es ser íntegro también. No, pero yo voy a decir la verdad porque yo tengo la verdad. Sí, pero la palabra dice que hablemos la verdad en amor. Entonces, hasta para eso tenemos que preguntarle al Señor y pedirle su ayuda. Señor, ¿cómo tengo que decir esto? ¿Cómo tengo que decir esta verdad? Ayúdame vos. Que no sea mi humanidad quien está queriendo plasmar en el otro una verdad. Bien. Sí. Sí, sí, y un espíritu religioso, porque los fariseos eran legalistas. Entonces ya es un espíritu religioso.
Sí, sí, sí. Les aseguro que sí. El Espíritu Santo ustedes se van a empezar a sentir internamente, van a empezar a notar que no hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien, o sea, hay algo interno con una inquietud, no sé si la palabra es inquietud, pero hay una convicción interna que empieza a surgir en nosotros de que hay algo que se está desfasando. Porque nuestras intenciones pueden ser buenas, pero cuando lo tomamos, lo hacemos por nosotros mismos y ya tomamos una postura que no es la del Señor, allí hay peligro, hay peligro. Entonces el Espíritu Santo te muestra, porque Dios es Padre y quiere guiarnos para hacer las cosas bien. Otra cosa que tiene que tener en cuenta el profeta es tener cuidado del orgullo y la ostentación. El diccionario define orgullo como exceso de estimación propia, arrogancia, satisfacción personal que se experimenta por algo propio o relativo a uno mismo y que se considera valioso. Ostentación se define como exhibición o alarde de riqueza y poder, vanagloria y demostrar lo que se tiene o lo que no tiene. Entonces el profeta tiene que tener muchísimo cuidado con el orgullo. ¿Por qué? Porque es lo que les digo yo, debido al don, creemos que el don de profecía es sumamente valioso, todos los dones son valiosos. Entonces, como el profeta quizás muestra o da una palabra de Dios, ¿y qué más cuando es certera? Porque uno cree que ha sido uno y solamente tenemos que tener en cuenta, ¿se acuerdan que dijimos que era el cauce de un río, el profeta? Bueno, pues sos el cauce, o sea, sos el instrumento, sos el vaso, nada más. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que es el orgullo. Y hay algo sabio en esto, hermanos. Cuando uno empiece a notar la falta de integridad, cuando uno empiece a notar que ya hay orgullo o queremos ostentar lo que somos. O sea, lo único que tenemos que ostentar es que somos portadores de Cristo. Eso es lo que tenemos que mostrar. Por eso decía Pablo que si algo sí va a gloriar es que tenemos este tesoro en vaso de barro. No. Entonces, lo importante es que cuando ustedes empiecen a notar estas acciones, estas actitudes en el corazón, que uno se da cuenta, hermanos. Cuando por allí, quizás al principio no, pero uno se da cuenta de que ya estoy teniendo una actitud de orgullo o estoy teniendo una actitud de querer mostrarme. Lo importante es que ustedes abran el corazón inmediatamente, o sea, no nos engañemos, porque cuando dejamos las cosas allí y decimos, no, bueno, pero ya, no, yo ya lo voy a trabajar con el Señor. Si ustedes aquí tienen un sistema de discipulado, aprovechen esas instancias para abrir el corazón. Es decir, ¿cómo se elimina el orgullo? Una de las mejores maneras es exponerse ante otra persona y decir, mira, me pasa esto, estoy sintiendo esto o estoy pensando esto de mí. Entonces, allí el exponer la debilidad hace que el orgullo empiece a morir. Así que aprovechen las instancias de discipulado. No dejen que estas cosas perduren con el tiempo, porque es como una herida que uno la deja, total ya se va a curar, pero si yo no hago algo, la herida se infecta. Entonces no esperemos que esto se infecte adentro. Porque tenemos una responsabilidad. Si somos profetas, tenemos que dar una palabra y tiene que ser lo menos mezclada posible. Entonces nosotros somos los encargados de limpiar el corazón, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el abuso de poder y autoridad. Es que justamente uno cree, oh, mira la autoridad que tiene. O sea, si a mí me quitan a Cristo, no tengo nada de autoridad. O sea, la autoridad la tengo porque soy parte del cuerpo y mi cabeza tiene la autoridad, que es Cristo. Entonces, cuando uno más se somete a la autoridad, más autoridad va a tener. El poder que tenemos por causa de nuestra posición en el ministerio, esto es
también una idea falsa de creer que el ministerio profético es más que, no sé, que el del evangelista. Por eso también hicimos esta tarea de que vieran cómo nos complementamos. O sea, ahí no había importantes o menos importantes. Cada uno aportaba algo que hacían un todo. Pero tenemos que tener en cuenta con el poder que tenemos por causa de nuestra posición en el ministerio, porque ese poder que creemos que viene de nosotros, y en realidad viene de Cristo en nosotros, nos puede llegar a corromper. ¿Vieron la famosa frase que el poder corrompe? Bueno, el poder corrompe. Dice acá, si no lo usamos en sujeción al Señor. O sea, si querés que el poder no te corrompa, hay que sujetarse. Hay que obrar en sujeción. Entonces, si yo tengo una palabra, y vamos a ver en el tema del protocolo, y supónganse que están los pastores, y los pastores son los encargados de filtrar esa palabra, en sujeción yo voy y entrego la palabra. Y quizás ellos consideren que la palabra no se diga en ese momento. Tengo que ver que de alguna forma, a veces algunas personas se pueden resentir. ¿Por qué el pastor no me escucha? ¿Por qué el pastor no ve nada? ¿Por qué el pastor no ve lo que yo tengo? Eso es orgullo, ¿sí? Y eso es querer exhibir un poquito el poder. O sea, siempre acostúmbrense a esto. Y desde ahora tomen esto como, no le voy a decir como una regla, pero algo que realmente les va a traer seguridad a ustedes. O sea, si las personas que están encargadas de filtrar una palabra no la exponen en ese momento, no sientas que, ay, no tengo poder. O si yo doy una palabra y no se cumple en el momento, ay, no tengo poder. No tiene nada que ver eso, ¿sí? Y si realmente quiero que el poder de Dios se exhiba más y se manifieste más, yo me tengo que correr más de escena, por lo tanto me tengo que sujetar más. Entonces, si las personas que son las encargadas de filtrar una palabra no actúan en el momento como a mí me gustaría o como me parece que deben hacerlo, tengo que creer y pensar que es mejor así y lo están haciendo y es más seguro para mí eso, en lugar de sentir que estoy siendo rechazado o rechazada. Es sabio. Una de las áreas en las cuales tiene que trabajar mucho el profeta es el rechazo. Y esa se va a ir diluyendo cada vez más de nosotros cuando nos identifiquemos con Cristo y quiénes somos en Él. O sea, ¿qué te identifica? ¿El ministerio o Cristo? No, me identifica Cristo. Entonces, lo profético se puede distorsionar cuando entra la avaricia y la codicia por el dinero o por el poder. O sea, si mis palabras son certeras y veo que Dios realmente las profecías que digo, las palabras que digo se cumplen, puedo entrar en un engaño de poder. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Y lamentablemente hay gente. ¿Por qué dice el dinero? Porque lamentablemente hay gente que no he visto personalmente alguna, gracias a Dios, pero he escuchado de gente que profetiza porque le van a dar algo, ¿sí? Le van a dar un dinero o le van a dar algo, entonces los llevan para que profetice o para que digas una palabra porque te van a dar algo. Sí, sí. Y eso es avaricia. Más allá que te den dinero o no, también el hecho de creer que tenemos nosotros, somos portadores de todo el poder de Dios. En realidad somos portadores porque porque Jesús murió y resucitó y ese Jesús resucitado está en nosotros. Es esa la base del poder. Cristo resucitado en nosotros. No es oculto la manipulación debido a la operación de los dones. Esa es otra área que tiene que tener cuidado el profeta, manipular. O sea, yo te digo una palabra y vos la tenés que creer. Eso es manipular. O tienen que hacer algo porque yo doy una palabra. Eso es manipular.
Esa es otra área que tiene que tener cuidado la persona. Fíjense todo, ¿no? Integridad, orgullo, ostentación, o sea, uno lo mira horrible. Ansias de poder, avaricia y manipulación. O sea, la manipulación viene de un espíritu jezabélico. Así que tengamos cuidado. Pecados sexuales. Importante trabajar en esta área. Mala administración. Somos responsables de lo que Dios nos entrega para administrarlo, no para tomarlo en ventaja o beneficio propio, para administrarlo. No somos dueños de esto, no somos dueños del don, no somos dueños del ministerio. Ah, no es mi ministerio. No sos dueño. Es de Dios. Y Dios te lo ha otorgado temporalmente para administrarlo y para cumplir su propósito. Es una herramienta que Dios nos ha brindado para cumplir su propósito. Por lo tanto, debe haber una buena administración de dones, tiempo, relaciones, dinero. O sea, el profeta tiene que ser un buen administrador de todas las áreas de su vida. Y si no estás administrando algún área bien, hay que ser suficientemente honesto para decir, ir a la persona, al líder, al pastor, al discipulador, como ustedes le llamen, y decirle, mira, ayúdame en esta área porque no estoy siendo un buen administrador. No estoy utilizando bien lo que Dios me ha dado y quiero que me ayudes. Prudencia. Esta cualidad es más que importante porque al recibir una revelación profética debes tener la prudencia necesaria para transmitirla. De lo contrario, podés provocar desastres. O sea, tengo que ser prudente y acá está lo que yo les decía. No solamente recibir la palabra, sino preguntarle al Señor, Señor, ¿es el momento de entregarla? ¿Es ahora que tengo que darla? ¿Y cómo tengo que darla? Y en la manera en que tengo que darla. ¿Sí? No es estar obligando a las personas a que reciban mi palabra para que yo me sienta que me aceptan. O sea, tenés un grave problema de identidad. Por eso les digo que hay que trabajar la identidad. Qué bueno. Qué bueno. Tienen, sí, muchísimo. Ahora, si es, como decís vos, Claudia, si es un mensaje personal es para cada uno. O sea, no nos sintamos mal. Gloria a Dios que Dios nos está revelando algo para nosotros. Gloria a Dios. Y gloria a Dios también cuando nos revela algo para servir a otros, para guiar a otros, para encaminar a otros, ¿sí? Pero no me va a quitar mayor relevancia, ni me va a hacer ni menos ni más relevante el hecho de que yo no pueda exponer la palabra al frente, porque lo que decís vos es como que ustedes utilizan entonces como confirmación de lo que ya estuvieron viendo, y ese es el propósito de la profecía. O sea, cuando viene la palabra profética te tiene, en general, te habla o te confirma de algo que Dios ya te venía mostrando. En algunos casos te muestra algo en el corazón que vos no habías visto, pero que Dios después te lo va a revelar. Dios no te va a dejar incompleta la información. No te va a tirar una información y después no te va a hablar más de esa información. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí uno dice, esto es de Dios. Esto vino del Padre. ¿Sí? Y es muy importante trabajar en la identidad. ¿Por qué? Porque si yo fallo en una palabra, no quiere decir que lo vimos nosotros, creo que en una de las clases lo charlamos. No quiere decir que dejo de ser profeta. O sea, es como un niño que empieza a caminar. Cuando el niño empieza a caminar comete errores, o sea, se cae, después se le vuelve a levantar y cada vez, hasta que cada vez camina mejor y empieza a correr. Bueno,
El profeta es lo mismo. Por eso es importante manejarse en sujeción. ¿Por qué? Porque yo en los primeros pasos es casi seguro y mejor que me digan, mira, no me parece que esa palabra sea ahora o sea de Dios o la dejemos ahí. Es mejor. ¿Por qué? Porque yo veo con el tiempo cómo Dios va perfeccionando el don. O sea, Dios lo va a hacer crecer. Porque es parte del propósito de Dios. Eso, despreocúpense. O sea, no hay que preocuparse porque yo por ahí tengo esporádicamente algunas cosas. No, Dios se va a encargar de que ese don o ese ministerio crezca. ¿Por qué? ¿Porque soy yo? No, porque es parte del propósito del Padre. Pero es muy bueno utilizar de esa manera las palabras. Y no significa que si ustedes se acercan y le dan una palabra, por ejemplo, a los pastores y no concuerda con eso, que era quizás para la iglesia, y si no concuerda, o sea, déjenla ahí. Quizás sea para el futuro o quizás, bueno, no era de Dios. ¿Sí? Pero estamos aprendiendo. Por eso es importante ocuparse de nuestro corazón. Cuando estamos aprendiendo, y aún cuando ya ha llevado años del ministerio, siempre es importante ocuparse de nuestro corazón. En la próxima diapositiva ustedes tienen lo que es carisma versus carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es el fundamento esencial en el crecimiento y en la estabilidad de un profeta. Fíjense qué importante es trabajar el carácter. Qué importante. Porque puedo tener mucho carisma, que ya vamos a ver, ¿no es cierto? Pero poco carácter o un carácter inmaduro. Entonces, esto va a ir al choque. Por eso es importante, porque es esencial para crecer. ¿Querés crecer? Por eso, otra vez, ¿querés crecer? Crece en la madurez de tu carácter. El don va a crecer, pero crece en la madurez de tu carácter. Son aquellas cualidades morales que cada individuo tiene. Es el estado o condición de una persona, lo que te identifica en tu manera de hablar y de actuar. El profeta debe atender más a tener un carácter maduro que a tener carisma. O sea, puedo tener mucho carisma, ¿sí? Y ya vamos a ver lo que significa carisma, pero puedo tener un carácter completamente inmaduro. ¿Y saben lo que provoca esto en la mayoría de las personas? Que se alejen. Podés decir una palabra que es de Dios, pero al tener un carácter inmaduro, las personas inmediatamente se van a alejar, o no lo van a tomar, o va a haber una barrera. Carisma significa don o dones, habilidades, destrezas. Una persona puede tener muchos dones y habilidades, muchas capacidades. ¿Vieron esas personas que son súper capaces o habilidosas o talentosas? Bueno, esas son personas que tienen mucho carisma, pero en realidad lo que podés atraer por el carisma, pero tener un carácter completamente inmaduro. Puede tener desarrollado el don o ministerio profético, pero si no tiene carácter, o sea, si no tiene un carácter maduro, por eso vimos lo que es integridad, orgullo y todo eso antes, es un peligro, porque puedo ejercer mal el don. Sí. Así es. Sí. Sí, sí. Sí. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta, porque muchas veces se largan palabras y se quedan ahí y uno no sabe ni para qué se dijeron. O sea, fueron palabras del momento y toda la gente se quedó así como, bueno, la escuchamos, bueno, sí.
Pero ¿y después qué haces con esa palabra? O sea, es importante que si hay palabras en la reunión, se puedan registrar en la reunión, por decir así, o en cada momento que ustedes se reúnen en una compañía de profetas, hay que registrar las palabras. O sea, hay que escribirlas con fecha, ¿sí? Porque a veces la revelación de Dios es en forma progresiva, y si uno soltó la palabra pero no se hizo nada con esa palabra, toda palabra tiene un propósito, se dirige hacia. O sea, si ustedes habían visto una asignación y se habla una palabra, pues hay que registrar esa palabra porque Dios les está mostrando algo más de lo que habían visto antes, ¿sí? Es como un pasito más. Y entonces uno tiene que también pedir, Señor, queremos la interpretación de esta palabra y queremos saber cuál es el próximo paso. Porque si vos nos has dado esta palabra es para ir avanzando. Toda palabra tiene un objetivo, un propósito. Así como la palabra de Dios tiene un propósito, toda palabra profética tiene un propósito. Pero si por allí somos un poquito descuidados y no registramos, que es lo que suele pasar, que alguien puede largar una palabra y bueno, sí, muy linda la palabra, pero quedó ahí. Y bueno, la palabra al no preguntarle, al no tomarla, no preguntarle al Señor, quedó ahí. No va a dar fruto. El fruto que Dios quiere o llevarlos al propósito que Dios quiere. Bien, sigamos con el carisma y el carácter. Dice acá, el don te abre puertas, la falta de carácter te las va a cerrar. Es un poquito lo que decías, Norma, como que daña, ¿sí? Podemos tener mucho don de profecía, pero no tenemos un carácter maduro y entonces en vez de abrir la puerta a la palabra profética, la va a cerrar. Es lo que ha pasado con muchas personas que tienen temor. No tomemos esto de los profetas, no tomemos esto de la profecía porque son locos o han hecho daño en las congregaciones. Y es por falta de madurez realmente, en el carácter, en los protocolos, en saber, no es en manejar, pero sí saber trabajar esas palabras. ¿Qué usará Dios para formar el carácter? Dice acá que el carácter de un profeta es formado a través de un proceso. Como todas las cosas, Dios forma nuestro carácter a través de procesos, donde Dios trabaja en cada área de la vida de aquella persona, llevándolo a veces por un camino dificultoso y desértico, donde Él saca de tu vida todas aquellas cosas que no le agradan. Los famosos procesos, que no solamente el Ministerio de Restauración dice, ¿son para qué? Para formar a Cristo en nosotros, para que se forme cada vez más la imagen de Dios en nosotros, porque ese es el mayor propósito de Dios, que seamos hijos que manifestemos su imagen y su semejanza. Entonces, ¿qué hacen los procesos? Pulirte, no solamente formar tu carácter, pulirte. ¿Para qué? Para que se forme cada vez más la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando hablas se vea Cristo. La palabra, el verbo, tiene que ser Cristo. Es evidenciado generalmente cuando las presiones y pruebas llegan. O sea, cuando Dios me pone en situaciones bastante apretadas, es cuando ahí veo lo que tengo adentro del corazón. Y es como actúo. Y ahí es cuando puedo ver con mayor evidencia lo que está en mi corazón, ¿o no? Cuando todo está bien parece que todos estamos felices, ¿o no? Pero cuando hay situaciones que nos empiezan a apretar, ¿para qué usa Dios esas situaciones? ¿Nunca se preguntaron? Es porque Él quiere ver lo que está adentro de tu corazón. O sea, Él sabe lo que hay adentro, pero Él quiere que lo veas y que trabajes. ¿Cómo? Sí, para poder trabajar y poder quitar todas aquellas cosas que están distorsionando la imagen de Dios. Entonces, ¿para qué? Seamos sabios. Usemos las circunstancias difíciles para que Dios logre su propósito. Parece loco, porque es difícil a veces, ¿no? Y son situaciones que realmente a veces pasamos por situaciones duras y tristes, y a veces son de años. Yo creo que los procesos de las situaciones los demoramos nosotros,
porque por allí hay tiempos en los cuales muchas veces, si fuéramos más sujetos o si nos someteríamos más a Dios, creo que demorarían menos tiempo, menos tiempo. Así es, sí, porque materia que no se aprueba, el Señor se vuelve a repetir, por decirlo así. Eso es lo que... Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Dios sabe cómo va a usar las situaciones. Van a evidenciar lo que, exactamente, van a evidenciar lo que no has trabajado en el corazón, ¿sí? Sí, sí. Dios sabe cómo las va a exponer. Él es sabio. Él sabe lo que va a utilizar. Por ahí nosotros no entendemos y otra vez pasamos por esto y otra vez uno dice, uy, Dios, otra vez. Pero es que hay algo que Dios quiere hacer en tu interior y no te has dado cuenta. Entonces otra vez se vuelve a exponer o quedamos expuestos a situaciones otra vez. Y ¿saben qué? A veces es triste porque Dios como que da un tiempo para que las expongamos, para que trabajemos. Yo digo que es el tiempo de la misericordia y la verdad, ¿no? Porque es como que el trono de Dios dice que adelante va la misericordia y la verdad, pero el trono de Dios está sentado sobre justicia y juicio. Entonces, esto es algo personal, ¿no? Digo que Dios da como un tiempo de misericordia y verdad. O sea, Él te va a mostrar, pero también hay favor, la misericordia, para que vos lo trabajes en su verdad. Pero después viene el tiempo de la justicia y el juicio. O sea, como que viene un tiempo donde Dios aprieta más, y como que la justicia de Dios se quiere hacer notoria, ¿no? Y si no lo hemos trabajado sabiamente en el tiempo en que Dios nos ha mostrado y nos ha dado oportunidades, sí llega un momento en que uno queda expuesto y hay veces que se queda expuesto mal, ¿no? Porque por allí hay cosas que salen a la luz y uno dice, pero ¿por qué salieron de esta forma? Cuando la persona pudo haberlas expresado antes o buscar ayuda antes. ¿Es eso a lo que te referís? Sí, sí. Pero bueno, creo que el Señor siempre sabe la forma en que Él va a querer que nosotros realmente seamos conscientes y trabajemos. Pero sí creo que Dios da tiempos. Y Él, como dice la palabra, es paciente. Es paciente, sus misericordias son nuevas cada día, pero va a llegar un tiempo en que el Señor va a tener que, como que la circunstancia va a ajustar más todavía. O va a venir de otra forma y no voy a decir peor, pero más difícil quizás. Y lo que hay en el corazón queda expuesto. Y a veces pasan estas cosas que, como que uno dice, queda mal expuesto, ¿no? A veces los dones pueden no aparecer por un tiempo. Fíjense qué importante es trabajar en el carácter, porque a veces los dones pueden no aparecer por un tiempo, no significa que el don se fue. Pero el fluir del don puede detenerse por un tiempo. ¿Por qué? Hasta que la poda del Señor se lleve a cabo en la vida de ese vaso. O sea, a Dios siempre le va a interesar más tu corazón que el don. Por eso les digo. Y quizás haya tiempos de que se detenga un poco el fluir del don. Y entonces hay que preguntar, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué estás queriendo hacer en medio de esto? ¿Qué estás queriendo trabajar en mí? Quizás sea un tiempo en que Dios quiera afirmarte en algún área. Allí dice, carácter maduro, igual crecimiento en el profeta y en sus dones. O sea, no es, Señor, dame más del don, dame más del don, dame más del don, sino carácter maduro, ¿sí? Trabajar en el carácter. ¿Qué significa esto? Abrazar la cruz, ¿sí? Morir. Rechazar la adulación temporal de hombres, que es peligrosa.
Una cosa es que te afirmen y otra cosa es que te adulen. Porque hasta casi inconscientemente yo voy a buscar que me adulen. Entonces, una cosa es que declaren sobre vos o te afirmen y te digan, mira, veo que Dios te da palabra o realmente el don está fluyendo, gloria a Dios, llevas toda la gente para que realmente glorifique a Dios. Eso es una cosa. Y otra cosa es que te adulen, ¿sí? Porque hay peligro y seamos conscientes. La naturaleza caída enseguida se quiere levantar y el orgullo enseguida se quiere prender. Entonces, abracemos la cruz, realmente neguémonos a nosotros mismos y rechacemos toda, la adulación de los hombres es temporal, como dice ahí. Más vale recibir la corona que el Señor nos tiene a cada uno y que nos diga bien, buen siervo y fiel. Recibir sus palabras de afirmación. Dios no adula, Dios afirma, es distinto. Y otra cosa, deleitarse en el amor incondicional de Dios, o sea, que tu corazón esté afirmado en el amor del Padre y que todo lo que hagas surja de ese amor, ¿sí? Hacer las cosas no con otra motivación que no sea amar, porque todo lo que Dios hace, lo hace a través del amor. En la próxima imagen vamos a ver, también está allí lo que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque digamos que la copia de lo profético es la adivinación. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice, adivinación es el arte de obtener conocimiento secreto, especialmente del futuro. Es el equivalente pagano de la profecía. Una cuidadosa comparación de la Escritura revelará que la adivinación inspiracional es mediante el poder demoníaco. O sea, la profecía es inspirada por Dios, la adivinación es inspirada por las tinieblas. Mientras que la profecía genuina es mediante el Espíritu de Dios. Allí ustedes tienen un cuadro, que lo tienen también en los manuales, en donde hay una comparación entre los adivinos, que serían falsos profetas, y los verdaderos profetas de Dios. Es para ayudarlos, pero en realidad lo que yo tengo que estar, digamos, lo que me ayuda en esto es el discernimiento. ¿De qué fuente viene? ¿Sí? El discernimiento de espíritus. ¿De qué fuente viene esta palabra? Y allí ustedes tienen más o menos comparando, por ejemplo, dice, los adivinos quitan la gloria de Dios, o sea, manifiestan vanagloria. Los verdaderos profetas de Dios entregan y dan toda la gloria a Dios. Los adivinos están motivados por intereses financieros, los verdaderos profetas de Dios, los intereses son hacer la voluntad de Dios sin motivaciones financieras. Los adivinos se mueven por un espíritu de manipulación, los verdaderos profetas de Dios se someten a la guía del Espíritu Santo. Las intenciones de los adivinos son para alejarnos de la presencia y la intimidad con Dios. En cambio, los verdaderos profetas siempre te van a acercar a Dios. Los adivinos quieren hacernos dependientes de ellos, eliminando nuestra dependencia de Dios. Los verdaderos profetas de Dios te van a llevar al contrario, a depender más de Dios. Operan en el reino de oscuridad, los adivinos, y los verdaderos profetas de Dios operan en el reino de la luz. Los adivinos están motivados para traer la muerte física y espiritual a nuestras vidas, y los verdaderos profetas de Dios, al contrario, van a traer vida y esperanza en Cristo. Y es muy importante discernir el discernimiento de espíritus en lo que es la adivinación, porque es muy semejante a la profecía. Bueno, y vamos a comenzar a ver los diferentes tipos de profetas, porque después vamos a tener un tiempo de adoración y vamos a continuar. Hoy les traje los decretos, 2 decretos más,
para que los trabajemos en los grupos. ¿Sí? Tenían que leer, ¿se acuerdan que tenían que leer el decreto? ¿Lo hicieron? No, no todos no dijeron que sí. Bueno, traje dos ejemplos más para que ustedes vean y trabajemos en hacer decretos en cada grupo. Bien, hay distintas clases de profetas. No significa que aquel que no tenga visiones no sea profeta. Puede haber un profeta que es vidente y hay otros profetas que no son tan videntes. Bueno, y aquí vamos a comenzar a ver algunas clases y vamos a dejar el resto para la próxima y última clase. El profeta Nabí significa hombre inspirado y esa palabra significa fluir o brotar como una fuente. Es uno que habla en nombre de otro que actúa como su boca. Es el que recibe revelación por el Espíritu y la comparte para establecer el gobierno de Dios en la tierra. La palabra Nabí tiene que ver con oír primero y después hablar. ¿Sí? El profeta Nabí es el que escucha primero y después habla. No el que ve, sino el que escucha, oye. ¿Para qué? Para ser un vocero de Dios. Es uno que habla en representación de un superior. En el caso de Aarón, este era Moisés y finalmente Dios, ¿sí? O sea, Moisés escuchaba a Dios y le hablaba, el mensaje, ¿se acuerdan que lo transmitía a Aarón? En resumen, un nabí es uno que habla declarando la palabra que Dios le ha dado. Es el cauce por donde el río fluye. Entonces, el profeta Nabí es aquel que escucha y después habla. Y allí tienen ustedes toda una serie de pasajes bíblicos para que vean dónde aparece esta palabra y cómo funciona el profeta o ejemplos de lo que es un profeta Nabí. Hay otra clase de profetas. Estos son los profetas soñadores o visionarios. Es la palabra roé o José. Son los que reciben visiones. Es el profeta visionario, soñador o vidente, podríamos decir, tipo de José. ¿Sí? Nabí era más bien Moisés, aunque por allí tenía visiones, pero José era un profeta soñador, o sea, un profeta roé. José es el ejemplo típico. Es el que recibe la visión y al comunicarla está profetizando. O sea, ¿cuál es la diferencia? El profeta Nabí es el que escucha. El mensaje llega al espíritu y después habla, profetiza. No vio ninguna visión, no te va a relatar visiones. Te va a decir, el Espíritu Santo entiendo que me está diciendo esto y esto. ¿Sí? Tampoco esto. Y Dios dice esto. Y el Señor dice. Acostúmbrense a no decir el Señor dice, sino estoy escuchando o entiendo esta palabra. Acuérdense que en parte profetizamos, o sea, en parte vemos y no vemos, en parte profetizamos y nuestro mensaje puede estar mezclado. Entonces no es el Señor dice tal cosa. ¿Saben por qué? Porque cuando se afirman estas cosas, el Señor dice o te dice tal cosa. No tenés chance a réplica ni a nada. Decir, bueno, está bien, lo recibo. ¿Entienden? Pero cuando uno dice, estoy escuchando que el Espíritu Santo, das la opción a que la gente la reciba o no. O entiendo estas palabras, estoy entendiendo estas palabras. Estás dando la opción a que la gente la reciba o no. ¿Está claro? Hay una gran diferencia. Entonces, el profeta Nabí es el que te va a escuchar el mensaje, o sea, las palabras llegan a su espíritu y te va a decir tal cosa. El profeta roé no, te va a relatar la visión. Estoy viendo tal cosa. Y él va a usar esa visión para profetizar. ¿Entienden la diferencia?
profetiza lo que ve, o sea, es el que ve visiones. A veces en un mismo profeta está mezclado. Hay visiones y escucha la palabra. Hay otros en los que predominan generalmente las visiones. Y hay otros en que no tienen muy pocas visiones o casi no hay visiones. Pero saquémonos de la cabeza la idea de que, no ve visión, entonces no es profeta. Sí. Sí. Sí, pasa que el profeta puede tener visiones y te la entrega, pero no tiene la interpretación de la visión. Te dice, veo tal cosa, y no entendés nada de lo que dice. Porque dice, ¿y qué significa lo que está viendo? O sea, te puede relatar, y veo, no sé, no sé, sí, como José, por ejemplo, ¿sí? O sea, si José tenía la visión y la interpretación, que el gran problema fue la interpretación, no tanto la visión. Pero José tenía las dos cosas. Él vio las espigas que se sometían, se inclinaban, ¿se acuerdan? Bueno, quizás un profeta te pueda decir eso. Veo espigas de trigo que se están inclinando hacia otra espiga. Y vos decís, ¿y eso? Pero el profeta la entregó. Puede venir otro profeta u otra persona y dice, yo estoy recibiendo la interpretación de lo que este profeta está diciendo. La interpretación es esto, esto y esto. Para esto. ¿Se dan cuenta? Ahí se complementa. O puede pasar que el profeta te dice la visión y nadie recibe la interpretación, se anota la palabra, nadie entendió nada, todos nos quedamos, muy buena la visión, pero no entendimos nada, y después venga la interpretación. Cuando la compañía de profetas, por ejemplo, se puede reunir y decir, Señor, decinos realmente cuál es la interpretación de esta palabra. Entonces, allí sí puede venir la interpretación con una palabra directiva o el propósito, el para qué. ¿Está claro? Bien. Dice, la diferencia entre Roé y Naví es que el profeta Roé tiene que ver para profetizar. O sea, tiene que recibir la visión sí o sí para poder profetizar. En cambio, el otro profeta no, porque escucha la palabra. Ahí tienen el pasaje de 2 de Crónicas 16:7. ¿Hay otra clase? No, sigue con el profeta visionario. La otra palabrita, que era José o Chosé, significa literalmente un observador en visión. Y puede ser traducido también como contemplador, es la otra palabrita, ¿sí? Que tenía dos palabras. Contemplador o observador de estrellas. Contemplar, examinar, escoger, descubrir, percibir. Ver con los ojos propios, examinar lo que se ha visto para darle interpretación. O sea, son todos profetas visionarios. Y allí tienen escritas ejemplos de donde aparece la palabra José y la palabra Roé. Pero en realidad son profetas visionarios o videntes. Llamar es otra clase de profeta. Significa vigilante. Estos profetas vigilaban la palabra de Dios y tenían una sabiduría tremenda para caminar en la vida. Puse también, dice la palabra, sobre vosotros atalayas. Es como el centinela, el atalaya, el que veía desde arriba, ¿se acuerdan? Que veía con anticipación los enemigos que venían. Esa era la función de un centinela. ¿Para qué? Para percibir al pueblo y decirle, prepárense porque viene el enemigo, vienen las tropas así, ¿no?
Entonces, ese profeta llamar es aquel que siempre te va a estar anunciando el futuro. O sea, más que todo, te va a dar una palabra porque él está viendo con anticipación lo que va a pasar. Acá dice en Jeremías 6:17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Son aquellos profetas que te van a decir, van a ver con anticipación y te van a decir, tenemos que hacer tal cosa, pero se van a anticipar. Quizás lo que te está diciendo es en relación con lo que va a pasar, pero actualmente vos decís, pero ¿para qué tenemos que hacer tal cosa? No lo vas a ver, ellos ven con anticipación. Dice en Ezequiel 3:17, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ese es un profeta vigilante. Un vigilante o atalaya ve que se acerca el enemigo o la palabra y lo vincula a la promesa de Dios. O sea, va a ver con anticipación y casi siempre lo va a vincular con una promesa, intercediendo hasta que sea logrado. O sea, son aquellos que ven con anticipación y van a interceder porque saben que eso va a pasar. No es solamente ver, sino también es interceder. Esos son los profetas llamar. Y el último profeta que vamos a ver antes de iniciar un tiempo de adoración es el profeta Nataf. Esta palabra hebrea significa predicar, caer como rocío del cielo o hablar por inspiración divina. Este tipo de profecía generalmente se hace desde el púlpito o en un lugar público. O es una palabra profética dada en forma de exhortación. Y allí tienen los pasajes en donde se utiliza Nataf. Si los pueden buscar y leer, les va a aclarar más las acciones de estos profetas, ¿sí? Para que los puedan ver. Entonces, es aquel profeta que puede predicar y al mismo tiempo, por inspiración divina, va a hablar, te va a hablar un mensaje, te va a profetizar en el mensaje, ¿sí? O lo colocas en un lugar público y enseguida va a recibir inspiración divina. O sea, no es que preparó un mensaje anteriormente, sino que le está escuchando lo que Dios quiere que diga en ese momento. Por eso dice que hable, que es como caer como un rocío del cielo. Justo en ese momento está cayendo la palabra. Entonces el profeta lo está escuchando y te va a predicar, te va a decir lo que Dios quiere que diga en ese momento. Sea en un púlpito, sea en un lugar público, donde sea. O sea que habla por inspiración divina, no es porque preparó un mensaje. ¿Está claro? Bien. Bueno. Entonces, antes de empezar el tiempo de adoración, quiero pedirles algo antes de comenzar el tiempo de adoración. Vamos a pedirle al Señor guía en cuanto a esto. ¿Recuerdan que dijimos el tema del decreto? ¿Recuerdan que hicimos en la clase pasada, oramos por las palabras? ¿Recuerdan? Bien. Pidiendo perdón, sí, por las palabras que nosotros habíamos dicho personalmente o cancelando las palabras como decretos que habían sido largadas por otras personas con referencia a nosotros. Bueno, en esta oportunidad vamos a aprovechar este tiempo de adoración para buscar a Dios, pero vamos a hacer algo. Vamos a darle lugar al Espíritu Santo, ya sea en algún momento de la adoración o cuando veamos que Él nos indique o posterior al tiempo de adoración. ¿Para qué? Vamos a preguntarle a Dios esto y esto es lo que entiendo. Que haya un tiempo donde nosotros podamos, como esta casa, como congregación, renuevo, como casa, el renuevo, vamos a decir así, casa, me gusta más casa que congregación. Poder, antes de que nosotros
practiquemos esto de decretar hacia afuera o con un tema particular, vamos a darle lugar para que nosotros, para que en realidad ustedes como Casa del Renuevo, en el momento que Dios nos indique si tenemos que cancelar, porque en la primera instancia cancelamos las palabras que nosotros dijimos y las que nos dijeron, ¿verdad? Pero era como algo más personal para cada uno. Creo que fue una oración más personal, ¿no? Claudita, fue como algo más personal para cada uno, donde creo que algunos les vino palabras y cosas, pero personales. En esta ocasión lo vamos a hacer como Casa del Renuevo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que si el Señor nos indica en algún momento poder confesar o pedir perdón por las palabras que se hayan dicho dentro de este lugar. O sea, las palabras que se hayan pronunciado de unos contra otros, a eso me refiero, ¿sí? Las palabras que no sean de bendición, emitidas en este lugar o la gente que viene aquí. ¿Para qué vamos a hacer esto, hermanos? Esto no es ni para exhibir a alguien, ni para humillar a alguien. Al contrario, vamos a hacer esto como un acto profético hoy. O sea, ustedes vienen a una escuela de profetas, bueno, pues hoy vamos a hacer un acto profético. El acto profético va a ser pedir perdón, quizás confesar y quitar las palabras que se han dicho en este ámbito, en este lugar. Cuando digo en este lugar son de unas personas contra otras. Yo sé que Dios les va a mostrar. Yo sé que Dios les va a mostrar. Es decir, pedimos perdón, o sea, tiene que ser corporativo. Por eso vamos a hacer este acto profético corporativo. Señor, te pedimos perdón por ejemplo, por las palabras de murmuración contra, no sé, los discipuladores, por decirles así. Darles un ejemplo, hermanos. No vamos a dar nombres, pero sí vamos a pedir perdón por cosas concretas. O por haber percibido mal tal cosa, no sé, yo sé que Dios les va a mostrar, pero esto hoy va a ser un acto profético. ¿Para qué va a ser un acto profético? ¿Cuál va a ser la finalidad de este acto? Va a ser limpiar los aires de esta casa, limpiar los aires de esta congregación. Cuando digo los aires, son las palabras que se han soltado dentro de este lugar o personas que han entrado aquí y han soltado palabras. ¿Se dan cuenta? Que han sido como decretos. Esto va a limpiar, o sea, yo sé que no está toda la congregación. Por eso es en forma corporativa, es como cuando uno confiesa la iniquidad, que dice nosotros te pedimos perdón y a lo mejor, o sea, no hemos sido en realidad nosotros, pero sé que Dios les va a mostrar, Dios les va a guiar. Y esto va a ser un acto profético. Así que vamos a activarnos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre para que realmente este acto profético tenga efecto. ¿En qué? En limpiar, en que el Espíritu Santo traiga convicción y también nos va a limpiar a nosotros. ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces vamos a comenzar el tiempo de adoración. Este tiempo de adoración, como cualquier tiempo de adoración, nos conecta con el trono. Pero en este caso, no solamente va a conectar con el trono, sino que tengamos en cuenta que abre los cielos sobre este lugar y nos indica lo que vamos a hacer. ¿Para qué vamos a hacer esto, hermanos? Para quitar todo decreto de este lugar y que nosotros después, con libertad, podamos escribir los decretos. Eso por un lado. Por el otro lado va a ser limpiar todo lo que el enemigo haya utilizado en esta congregación. ¿Se animan? ¿Se animan?
voy a dejar el micrófono aquí, ¿sí? Vamos a tener un tiempo de adoración y en orden, si realmente ustedes están entendiendo que tienen que pasar, tomar el micrófono y empezar a pedir perdón, lo vamos a hacer en orden, ¿sí? Les pido que se dirijan a los pastores para pedirles autorización para hacerlo. Vamos a hacer así, vamos a hacer un protocolo. Vamos a ir a los pastores y les vamos a pedir autorización. Y después vamos a tomar el micrófono, pero primero vamos a tener un tiempo de conexión con el Padre.